Mira, la explicación, ¿verdad? Yo creo de que cuando el apóstol Pablo mencionó, porque no permito a la mujer que enseñe en la congregación, tenía que ver con una situación meramente circunstancial. Ahora, yo quiero expresar cuál es nuestra posición al respecto. Por ejemplo, por lo menos mientras yo sea pastor, ¿verdad? Cuando yo ya no sea pastor, hay que Dios los bendiga a ustedes. Pero yo no creo en mujeres pastoras, ¿ok? Nunca usted me va a ver a mí ordenando a una mujer al pastorado. Ese soy yo, ¿verdad? Usted piense lo que quiere, pero no se comunique conmigo para eso, por favor, ¿ok? Porque estoy muy sensible. Así es que, no, yo no creo en eso. Ahora, es de vital importancia, y esto ha sido así por 30 y pico de años, es de vital importancia la actitud de la persona. ¿Ok? Si una hermana me exige a mí estar aquí, no la pongo. Si una hermanita tuviera la actitud de que es porque nosotros las mujeres, porque también, ¿sabe qué? Vaya al mercado, ¿verdad? Y ponga su puestecito y predique allá. Aquí no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo creo que el asunto, el corazón de lo que Pablo dijo tiene que ver con una sola palabra que se llama autoridad. Tiene que ver con autoridad. Y claro, nuestra hermana Carmencita obviamente tiene mucho conocimiento de la palabra y luego una actitud de humildad, me explico, que se somete a la autoridad de la iglesia. Entonces, de esa manera sí funcionamos. Pero quiero mencionarle que yo en el pasado he tenido personas, mujercitas que ya no están aquí, que me han exigido. Y por qué no, y que no sé qué, y que no sé qué, y que aquí, que allá, y que esto y que lo otro, y no, y se fueron, y gracias a Dios, ¿verdad? Sí, porque son bochincheras al final del día, ¿verdad? Después andan mencionando todo lo que creen y terminamos en otra cosa. Es cuestión de filosofía de ministerio, así se llama, filosofía de ministerio, ¿verdad? Así es que, una vez más, contento de tener a nuestra querida Carmencita con nosotros, hermana. Vamos a recibirla con un cariñoso aplauso. Gracias, Carmencita. Buenas noches, hermanos. Es una bendición poder estar aquí delante de ustedes. Está verde. ¿Se oye? Si no, grito. Yo soy de Cuba. Ustedes me dicen. Micrófono, no micrófono. Buenas noches, hermanos. Que Dios me los bendiga. Es un placer, es un privilegio poder estar aquí con ustedes. Esa última alabanza me llegó al corazón. Rey de reyes, admirable. Él es el principio y fin, soberano y sublime. Eres nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Por qué usted vino hoy, hermano? ¿Por qué hace lo que está haciendo? ¿O usted solamente se está moviendo por problema de costumbre, porque los domingos vamos a Starbucks y allí nos reunimos entre culto y de ahí venimos para acá? Es la continuidad de la rutina. ¿Por qué hace lo que hace? ¿Se lo ha preguntado? Si no, yo se lo estoy preguntando. Porque en estos domingos hemos estado estudiando los atributos incomunicables de Dios. Hermanos, si yo sé, yo igual que ustedes, yo me pongo a oírlo y a veces tomo nota, a veces no, y me pasa, a veces digo, lo que dice a veces el hermano Enrique Torres, sobre todo, tengo que volverlo a oír y volverlo a oír hasta que, por eso, yo solamente quería decirle eso para que sepa que el sentimiento es de todos. No sé si ustedes han hablado entre ustedes, el sentimiento es de todos, porque los que se paran aquí llevan 3 meses estudiando cada uno de esos atributos, desayuno, almuerzo y comida. Y entonces cuando uno lo oye dice, ¿cómo es posible que yo no lo entiendo? ¿Será que yo no tengo la unción del Señor? ¿Será que yo no estoy bendecido suficiente? ¿Será que no tengo a Cristo? Solamente quería decirles eso, que el sentimiento es común, que el estudio de los atributos es difícil, que requiere empeño, requiere disciplina, requiere estudio de la Biblia, requiere oración. Que Dios nos bendiga, hermanos. Realmente que Dios nos bendiga. Entonces empecemos en oración. Padre nuestro, Señor bendito, alabado sea tu nombre. Padre, queremos pedirte perdón por nuestros pecados. Venimos delante de ti, Señor, en la condición que tú conoces que estamos. Algunos
recibimos a Cristo hace poco, otros llevamos tiempo en el Evangelio, pero Señor, todos los que estamos aquí tenemos deseos, Señor, de aprender más de ti. Queremos conocerte, Señor. Ojalá tengamos ya salvación, pero no solamente queremos quedarnos ahí, conocer solamente que mis pecados han sido perdonados. Señor, queremos saber quién eres tú, queremos saber qué te agrada, queremos saber qué te desagrada, queremos saber cómo servirte, queremos saber cómo poner en alto tu nombre, cómo obedecerte, Señor. Y para eso, Señor, estamos aquí, con nuestras almas, Señor, sedientas de tu presencia, sedientos del conocimiento de tu palabra. Padre, te ruego una bendición extra para cada uno de los hermanos que están escuchando, rogándote, Señor, que tu Espíritu Santo nos esté tocando la mente, nos esté llevando el intelecto a donde nosotros no podemos, Señor, para poder recibir la bendición de tu palabra. Sea tu nombre exaltado, Señor, en toda la creación, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les decía, hemos estado estudiando los atributos incomunicables. Les recuerdo, para los que no lo han oído, el hermano Enrique Torres va a estar haciendo el resumen, como dijo el pastor, pero hemos estudiado estos atributos, los voy a mencionar. Aceidad o autosuficiencia de Dios, eternidad, infinitud, omnisciencia, soberanía, omnipresencia y gloria. Pasándole una revisada rápida, aceidad se refiere a que Dios no depende de absolutamente nada. La eternidad, que Dios es eterno. Infinitud, Dios es infinito. Omnisciencia, Dios todo lo conoce. Omnipresencia, Dios está en todo lugar. Gloria, que fue la última que estudiamos el domingo, es la manifestación del conjunto de todos los atributos del Señor. Esos son los que hemos visto. Esta noche, si Dios nos da vida por los próximos 40 minutos, vamos a hablar de la simplicidad de Dios. Simplicidad de Dios. Quizás usted dirá, simplicidad, ¿qué significa eso? Porque si infinitud significaba que Dios es infinito y eternidad significaba que Dios es eterno, entonces cuando hablamos de simplicidad de Dios, significa que Dios es simple. Amén. Dios es simple. ¿Verdad? El problema con la simplicidad de Dios es que el concepto de la palabra simple no es el que usamos nosotros en el día a día. Cuando usted dice, su hijo le trae la tarea de matemática y dice, eso es simple, ¿qué significa? Te lo voy a poder resolver ya, ¿verdad? Y si usted dice, es complejo, significa, ve con tu papá o ve con el vecino, porque no sé cómo lo vas a resolver, no entiendo cómo resolverlo. Eso es lo que consideramos nosotros de simple y complejo. Pero simplicidad, en el caso del atributo de Dios, significa que Dios no tiene partes. Yo sé que aún no he leído la palabra de Dios, ustedes ya se le olvidó el versículo, pero es que quiero decirle el concepto, porque cuando empiece la explicación van a creer otra cosa. Entonces quiero que tengan esto en mente. Le voy a decir el concepto del atributo, y quiero que lo recuerden. Simplicidad de Dios. Dios no está formado por partes. Cualquier ser que tenga partes, como nosotros, son seres complejos. Dios es simple, no tiene partes. Dios no está compuesto. Todo lo que hay en Dios es Dios. Ese es el concepto de simplicidad. ¿Vale? Ténganlo en mente. Dios es simple, no tiene partes. ¿Estamos bien? Dios es simple, no tiene partes. Perfecto, ahora sí vamos a empezar. El versículo que vamos a leer es Éxodo 3, 13 y 14. Dice la palabra de Dios. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Cuando nosotros empezamos el servicio, leímos toda esa parte de Éxodo 3 en que Dios llama a Moisés. Recuerdan, va a la zarza, está la zarza ardiendo, ves que la zarza no se consume. Y Dios tiene un encuentro real, personal, cara a cara con el Dios de la gloria.
Y en ese momento él le dice el plan que tiene para Moisés. Le dice: Moisés, yo quiero que te vayas a Egipto. Mis personas, mis hijos, el pueblo de Israel está allí en Egipto, están clamando a mí, están pidiendo mi ayuda, están pidiendo liberación. Por favor, Moisés, ve para allá y saca a mi pueblo de Egipto. Pensemos por un momento cuál fue el sentimiento de Moisés cuando él escuchó esas palabras. Ustedes recuerdan que Moisés salió huyendo de Egipto y ahora le están pidiendo que él regrese a Egipto, él conociendo al faraón, conociendo a los soldados del faraón, conociendo la situación en que está el pueblo de Israel, y él tiene que ir allí y decirle: toda esta gente se va conmigo. Evidentemente, en su mente, Moisés está pensando: there is no way, no hay posibilidad de que yo voy a poder hacer esto. Yo no soy suficiente. Yo no soy suficiente para esta tarea redentora que este Dios me está pidiendo. Y es en ese momento que tenemos este versículo. Dios le dice: yo soy el que soy. Y así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. ¿Qué es lo que está queriendo decirle Dios a Moisés en estos momentos? Le está diciendo: Moisés, yo sé que tú no eres suficiente. Yo sé que tú no tienes los recursos. Esta decisión está basada en lo que soy yo, en que yo soy suficiente, en que yo no dependo de ti, yo no dependo de la opinión de Faraón, yo no dependo de cómo están las personas de Israel, yo no dependo de nada. Yo soy Dios, yo soy el gran yo soy el que soy. Esa es la respuesta de Jehová. Y a veces pudiéramos pensar: ¿es realmente yo soy tan especial? Hermanos, el hecho de que Dios no dependa de nada, yo creo que debe ser algo que nos debe postrar en el piso, tal como hizo Moisés. Dios es autosuficiente. Dios no depende de nadie. Podemos ver Romanos 11:36. Dice Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. De Jehová, por Jehová y para Jehová son todas las cosas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. De Dios dependen todas las cosas. Dios no depende de nadie. Job 41:11, ¿qué dice? Dice Job 41:11. Aquí está hablando Jehová: ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Evidentemente está diciendo: yo no dependo de nadie, nunca he dependido, nunca voy a depender. Ustedes dirán: pero estamos hablando de autosuficiencia, no estamos hablando de la simplicidad. ¿Cómo llegamos allá? Ya estamos llegando, téngame paciencia. Hasta ahora hemos visto que Dios no depende de nada externo. Dios está diciendo: yo no dependo de Faraón, yo no dependo de Moisés, yo no dependo de absolutamente nada. ¿Alguna vez usted ha pensado si Dios depende de algo que está dentro del mismo Dios? Yo sé que no es una pregunta casual. Le había advertido que este tema está bien complicadito, pero en el nombre del Señor estamos bendecidos, vamos a llegar allá. Dios no depende de nada, siempre lo hemos pensado. Dios es independiente, no depende de nada. Esa es la seidad que también nos explicó el pastor Emerson. Pero ¿alguna vez usted ha pensado si Dios está dividido en partes dentro de Él? Que recuerden, ese es el concepto de simplicidad. ¿Pudiera Dios todavía ser Dios? Si usted mira a su mundo alrededor, esta es una pregunta válida. ¿Por qué? Hermanos, todo lo que está alrededor suyo, absolutamente todo, está dividido en partes. Piense conmigo por un momento. Nosotros vivimos en un mundo que es complejo. Recuerden, complejo dividido en partes. Absolutamente todo. Este micrófono está dividido en partes. Yo pudiera dividirlo en partes. Las notas que tengo adelante, entre papel y las fibras del papel, el reloj, absolutamente todos nosotros, y no solamente partes físicas, porque nosotros nos dividimos en cuerpo humano y también tenemos un alma. O sea, hay partes físicas, hay partes metafísicas. Absolutamente todo lo que usted tiene alrededor es complejo y está dividido en partes. ¿Qué significa eso?
significa que esos cuerpos complejos dependen de esas partes para varias cosas. En primer lugar, para operar o para funcionar, necesitan esas partes. Si yo cojo este micrófono y lo parto en pedazos, me busco un problema con John en primer lugar. Pero aparte del problema con John, el micrófono no va a funcionar porque él depende de sus partes. Incluso usted coge la persona más autosuficiente que usted conozca. Si usted conoce a Bill Gates, si lo conoce, háblele de ProTemplo, pero just in case. Pero la persona más autosuficiente que usted conozca, que le pueda decir, no, a mí no me hable de Dios, yo no dependo de nada, mira, yo tengo mis finanzas y tengo mi casa y tengo mi carro y tengo mi compañía, yo no dependo de nadie. Mi respuesta sería, sabemos que está mintiendo, sabemos que depende de Dios, pero mi respuesta sería, pum, 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 pum. Si ese corazón que tienes en el pecho te deja de latir, se te acabaron los planes, se te acabó tu compañía y estás muerto. Eres un ser complejo, por tanto dependes de sus partes. No solamente dependes de sus partes para operar. Hermano, entiéndeme, sé que no estoy hablando mucho de Biblia, pero este es el concepto de simplicidad. Así que tratemos de concentrarnos en las partes. Esta Biblia, supongamos que usted me diga, Carmen, regáleme la Biblia. Y yo le digo, claro, hermano, le regalo la Biblia. Deme un momentico. ¿Esta es una Biblia, sí o no? Es una Biblia, ¿verdad? Yo le digo, deme un momentico, abro la Biblia y le saco todas las hojas y la cierro y le doy la carátula. Y le digo, ahí tiene la Biblia, que usted me va a decir, eso no es una Biblia. ¿Cómo que no? Si hace 5 minutos era una Biblia, pero le quitaste todo lo de adentro. Los seres complejos no solamente dependen de las partes para funcionar, sino dependen de las partes para seguir siendo lo que ellos son. Y además las partes, esta parte es curiosa, si usted va a hacer una limonada, usted va a mezclar limón con agua, con azúcar. Pero antes de que la limonada exista, usted necesita el limón, el agua y el azúcar. Por tanto, las partes tienen que existir antes que ese elemento compuesto. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque lógicamente, filosóficamente, todo esto que sería verdad en un elemento compuesto, si nosotros decimos Dios tiene partes, significaría que Él dependería también de sus partes. Supongamos que yo diga, no, ¿sabes qué? La esencia de Dios, la esencia divina va a estar dividido mitad atributos comunicables y mitad atributos incomunicables. Dios es perfecto, pero lo voy a dividir a la mitad. Él tiene una esencia dividida a la mitad. ¿Qué es lo que sucede? Esas dos partes no van a estar perfectas. Porque el amor, por ejemplo, que es comunicable, estaría en una parte. La otra parte sería una parte sin amor, por tanto esa parte no sería perfecta. Dios sería un compuesto de dos partes que no son perfectas. Y un compuesto de dos partes que no son perfectas es algo que no es perfecto. Por tanto, de ahí viene la conclusión, Dios no tiene partes. El concepto de simplicidad se lo vuelvo a repetir. Dios no está formado por partes, no es un ser compuesto. Realmente no hay ningún versículo en la Biblia que diga cuántas partes tiene Dios. Así se lo digo de corazón, no lo busque, no se ponga ahí en Bible Gateway, ponga partes, no hay. Pero esta doctrina es una doctrina que ha sido sostenida por la Biblia por muchísimos años. Incluso están los filósofos griegos, Aristóteles, Platón, ellos hablaron de la necesidad de un ser. Ellos cuando veían el mundo alrededor, ellos decían, pero yo veo que todo lo que hay alrededor es causado por algo. Como la limonada, sí, la limonada fue causado por esto. ¿Y esto quién lo causó? Esto. ¿Y esto quién lo causó? Esto. Entonces los filósofos griegos de antes de Cristo decían, entonces tenemos que llegar a un momento en que lo que está en el máximo nivel no fue causado por nadie, porque si no vamos a estar infinitamente. Igual con las partes. Tenemos algo con partes que fue armado por otra máquina que tiene partes.
Y así, y fue armado por otra cosa que tiene partes. Llega un momento que tienes que llegar a un ser que no tiene partes. Entonces ellos decían, tiene que haber un ser. Ellos no conocían de Jehová, pero decían, tiene que haber un ser que no tiene partes. Tiene que haber un ser que es infinito. Tiene que haber un ser que es eterno. Y ya unos 300 años antes de Cristo hubo un teólogo judío que dijo, ese ser es Jehová. Y ya a partir de ahí los teólogos han estado estudiando, hay un montón de nombres, no se los voy a mencionar, pero solamente menciono esto porque a mí nunca se me olvida, en la clase de seminario, nuestro profesor Enrique Torres, él siempre decía en los test, se lo digo por si van a pasar clase con él, déjenme no mirar para allá, en los test ustedes nunca me digan, no, eso que le estoy diciendo en el test, la respuesta es lo que dicen los estudiosos. Frase que yo uso todo el tiempo, pero él decía, ¿quiénes son esos estudiosos? Esos estudiosos son unas personas que están en una isla secreta, que tienen una especial unción que nosotros no tenemos. No me digas estudioso, si tú me estás hablando de una doctrina, dime quién es el libro, dime de dónde lo leíste, si es la iglesia reformada, de dónde lo sacaste. ¿Ok? Así que cuando vayan con Enrique, recuerden la fuente. Por eso lo menciono, los estudiosos de siglos y siglos y siglos han hablado de la simplicidad de Dios, de que siempre ha existido esa necesidad de un ser que no tiene partes. Incluso en la Confesión Bautista de Londres de 1689, si nunca se la han leído, se la recomiendo. Es preciosa, sencillamente preciosa. Dice el capítulo 2. El Señor nuestro Dios es el único Dios vivo y verdadero, el cual subsiste en sí mismo y por sí mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por ninguno, sino solo por Él mismo, un espíritu purísimo, invisible, sin cuerpos, ni partes, ni pasiones. Que dice la confesión que Jehová no tiene ni cuerpo, ni partes, ni pasiones. Entonces, quedamos en eso, simplicidad. Vamos a repetir el concepto que dijimos al principio. ¿Qué cosa es el atributo de Dios de la simplicidad? De hecho, se le llama la doctrina de la divina simplicidad. ¿Qué es la simplicidad de Dios? Dios no está formado por partes, no es un ser compuesto. Todo lo que hay en Dios es Dios. Dios no tiene partes. Y ustedes me dirán, bueno, ¿qué conclusiones yo puedo sacar de esa doctrina? Porque realmente, como decía la hermana Mayra, quizás ahora en la Semana Santa alguien va a venir a Mayra y le va a decir, hermana, ¿cómo es eso de que Dios todo lo puede? ¿Verdad? Y ella se va a acordar de la prédica de la omnipotencia. O viene alguien y le dice, hermana, ¿y qué tal? ¿Cómo es eso de que Dios está en todo lugar? Y ella se va a acordar de la omnisciencia. Yo reconozco que es bien difícil, no imposible, pero bien difícil, que alguien va a venir y le va a decir a Mayra, ¿cómo es eso que Dios no tiene partes? Seamos honestos, es bien difícil que esa pregunta surja. Entonces, ¿cómo puedo yo usar prácticamente la información que Dios no tiene partes? Que es un ser simple y que eso es un atributo incomunicable. Por tanto, el único ser sin partes es Dios. Todo lo demás que ha sido creado tiene partes físicas o metafísicas de un modo o de otro. Como les mencionaba, puede ser que nosotros estamos divididos en lo que éramos ayer, lo que soy hoy, lo que soy mañana. E incluso los ángeles también son seres compuestos por diferentes razones. Entonces, ¿en qué puedo usar el hecho de que Dios no tiene partes? Entonces, hay dos conclusiones, hay muchísimas conclusiones. Los temas de los atributos, nos pudiéramos pasar el día entero hablando de un atributo. Hay clases de seminario de meses por cada atributo. Pero les traje dos conclusiones que fueron las que a mí realmente personalmente me gustaron más. El hecho de que Dios no tiene partes
me enseña dos cosas. Una, Dios no es material. Porque como dijimos, en el mundo material todo tiene partes y cada uno de esos seres depende de sus partes. Dios no es material, Dios es espíritu. Dios es un espíritu puro. Ese es lo primero que yo conozco. Y saben que eso está, por supuesto, de acuerdo con la Biblia, con otras doctrinas que conocemos. Sabíamos que Dios es espíritu, ¿verdad? Esto no es algo que yo me acabo de imaginar. Dios es espíritu. Ya eso me respalda la doctrina de la simplicidad. Y la segunda conclusión que yo derivo de la doctrina, que a mí me encanta, es que concentrémonos aquí un momentico. Yo estaba hablando con Edmir y le decía que cuando fuera a explicar esta parte iba a pedir que repartieran café. Porque yo sé que ya son las 7:07, esta es la hora en que empezamos a pensar, ay, dejé la cocina puesta, no la dejé puesta, tengo que ir a echarle gas al carro antes de irme para la casa. No se me pierdan, que ahora que se pone bueno. Quedamos en que Dios no tiene partes, Dios es espíritu. Si Dios no tiene partes, sabemos que Dios tiene una esencia divina y hasta ahora hemos hablado de muchísimos atributos, ¿verdad? Esencia y atributos. Nosotros normalmente somos seres humanos y nuestros atributos no tienen nada que ver con nuestra esencia. Yo soy un ser humano. Yo soy cubana, no sé, yo soy de no sé cuánto mido, 1,60 o algo así. Esos son mis atributos. Pero hay un montón de atributos que si yo los pierdo, yo sigo siendo yo. Mi esencia no es dañada. O sea, yo tengo mi esencia y mis atributos, yo soy compleja en esa parte. En estos momentos yo soy la que tengo el micrófono en la mano y tengo puesto una blusa negra. Cuando yo deje el micrófono, ya yo no tengo el atributo de la persona que tiene el micrófono en la mano, pero sigo siendo yo. Entonces nosotros en nuestra vida adicionamos en nosotros atributos o características que se nos atribuyen todo el tiempo y no dejamos de ser quienes somos. Tenemos nuestra esencia y tenemos nuestros atributos por separado, sin problemas, pero quedamos que Dios no tiene partes. Entonces Dios no puede tener su esencia divina por un lado y sus atributos por el otro. Por tanto, la esencia divina, Dios mismo, tiene que ser igual a cada uno de sus atributos. Pongamos un ejemplo, Juan 14:6. Dice Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús, que sabemos que es la segunda persona de la Trinidad, Él le dijo, yo soy la verdad. Él no dijo, yo soy alguien que dice la verdad. Él dice, yo soy la verdad. Miren en Primera de Juan 4:8. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Significa que Dios es su esencia, lo que Dios es cada uno de sus atributos porque Él no puede tener partes. Su esencia tiene que ser igual a sus atributos. Por tanto, Dios es amor, Dios es omnisciencia, Dios es omnipresencia. Dios es aceidad. Dios es cada uno de esos atributos internamente. Si pudiéramos mirar a la esencia de Dios, viéramos que su esencia es igual a cada uno de sus atributos. Dios es amor con que nos ama. Dios es la justicia con la que Él es justo. Cada uno de los atributos que hemos estudiado, Dios es ese atributo. Hay una correspondencia uno a uno entre la pura esencia divina de Dios y sus atributos. Y ahora se pone más interesante. Pero si Dios es amor y Dios es justicia, entonces el amor de Dios internamente es la justicia de Dios.
podemos hacer una relación equivalente entre los atributos también. Su aceidad es su omnipresencia. Su omnipresencia es su misericordia. ¿Y por qué le decía que para mí es tan importante esto? Porque cuando yo supe esto y me di cuenta que en cada uno de los actos de Dios, Dios es completamente Dios. Está completa su esencia divina. Eso significa que yo no puedo decir que en un momento Dios es amor y no misericordia. Yo no puedo. Dios no tiene partes, su esencia divina son sus atributos y Dios es sus atributos todo el tiempo y siempre lo ha sido. Por tanto, cuando yo veo un acto en la Biblia, como por ejemplo Sodoma y Gomorra, muchas personas tienen ese problema con Sodoma y Gomorra, dicen Dios no fue un Dios de amor en ese momento. Ahora ustedes saben que Dios en el momento de Sodoma y Gomorra es el mismo Dios de antes de Sodoma y Gomorra, el mismo Dios después que Sodoma y Gomorra, y nosotros pudiéramos encontrar cada uno de sus atributos en cada uno de sus actos. Podríamos encontrar su misericordia. Todas las cosas que Él las hace por amor de su nombre, su amor. No importa el acto o el hecho o el suceso bíblico que usted esté leyendo, hermano, hágalo como un ejercicio. Este es Dios, pero no un pedazo de Dios. Dios no tiene partes. Yo voy a leer este fragmento de la Biblia, lo que le tocó hoy del devocional, y voy a buscar a mi Dios completo en este versículo. Para mí eso fue tan especial. Entonces, el concepto de simplicidad, Dios no tiene partes, Por tanto, Dios no es un ser compuesto. Por tanto, todo lo que hay en Dios es Dios. Su esencia son sus atributos y hay una equivalencia en la esencia y cada uno de los atributos. Entonces, como ven, esta doctrina no es fácil de tragar. Hay muchas personas estudiándolo, incluso justo ahora, hace poco hubo dos personas bien conocidos en el mundo de la teología discutiendo acerca de la simplicidad de Dios. Y yo le decía aquí al hermano Cerrut, le digo, ay, ¿por qué no se ponen de acuerdo antes del domingo? Porque siguen discutiendo. Y yo quería traerles qué es lo que dicen. Sobre todo el punto que es más discutido es ese último, que dice que cada uno de sus atributos es equivalente a los demás. Y ellos dicen, entonces el amor es igual a la justicia en todo momento. El que está en contra de ese pedazo de la simplicidad de Dios, él dice, ¿sabes qué? Yo necesitaría más prueba bíblica para yo decir que el amor es la justicia de Dios. Entonces ahí estaba la discusión, puedes buscarlo en internet, Dr. James White, Simplicity of God, y quizás encuentren la solución, todavía están en la pelea. Pero bueno, hay preguntas, a mí se me pasaron un montón de preguntas por la cabeza. Cuando leí eso de que Dios no tiene partes, de que su esencia son sus atributos, hay preguntas que me vinieron a la cabeza, como por ejemplo, a ver, si todos los atributos son iguales dentro de Dios, ok, entonces, ¿por qué Dios en la Biblia no habla de un solo atributo? Su divinidad. ¿Por qué no me habla de uno solo? ¿Por qué me tiene que hablar de tantos atributos? Sencillamente me explica la divinidad, me dice todo lo que es su divinidad y la Biblia tendría unas 400 páginas menos. Y la serie de los atributos sería muchísimo más corta. Es una pregunta real que muchas personas hacen. La respuesta que le dicen es, Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Eso es lo primero. En primer lugar, si Dios lo hizo así, es porque así es el mejor modo. Dios nos habla en la Biblia en un lenguaje analógico que nosotros podemos entender. Porque si no, no pudiéramos entender absolutamente nada. Digamos, por usar una palabra común, Él nos dosifica.
cada una de las cosas de su divinidad, de quién Él realmente es. Porque, hermanos, realmente nosotros como seres pecadores, nosotros no pudiéramos tolerar la completa intensidad de la divinidad de Dios. No pudiéramos. Incluso podemos verlo. Hay un versículo, me parece que es Éxodo 33, 18, 23. Dice, esta es la conversación entre Moisés y Jehová. Moisés le dice, te ruego que me muestres tu gloria. Recuerden la gloria, la manifestación de todos los atributos divinos de Dios. Y Jehová le contesta, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que yo tenga misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Hermanos, nosotros no podemos, en nuestra situación pecadora, en el estado que nosotros tenemos actualmente, nosotros no podemos tolerar la completa divinidad de Dios. Por tanto, démosle gracias a Dios de que Él se nos ha revelado en esos que incluso son pedacitos y para nosotros son cosas tan grandes y tan difíciles de entender que necesitamos una pura intervención de su Espíritu Santo para entenderlo, dividido en cada una de esas descripciones de esos atributos, viendo pedacitos de la gloria de Dios. Otra pregunta que es muy común es, ¿cómo influye la simplicidad realmente en las demás doctrinas? Nos queda poco tiempo, así que voy a ir un poco más rápido. Lo primero que debemos recordar es que la simplicidad dice que Dios no tiene partes, ¿verdad? Usted puede usar esa doctrina para filtrar doctrinas que no son bíblicas. Si usted se encuentra una doctrina que alguien más le está explicando y usted ve que eso implica que Dios tiene algún tipo de partes, sencillamente eso es falso, porque Dios no tiene partes. Le pongo un ejemplo, los dioses de la mitología griega, ellos decían que eran dioses, que eran de carne y hueso, pero que eran muy poderosos. Dios no tiene partes, usted automáticamente dice, eso no es Dios, que era lo mismo que hacían Aristóteles y Platón, decían, no, eso no puede ser Dios porque tiene partes. Otra cosa es que marca la diferencia entre la criatura y Dios. Hermanos, nosotros no somos dioses y nunca lo vamos a hacer. Usted se va a encontrar muchas religiones, como por ejemplo los mormones, que dice que en algún momento vamos a ser dioses. La simplicidad dice que es un atributo incomunicable y que solamente Dios es Dios, solamente Dios es simple, solamente Dios no tiene partes. Otra pregunta es, ¿por qué la Biblia habla entonces de los ojos de Dios o habla de otras partes de Dios, como en Éxodo 7:5? Dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Cuando usted encuentre versículos como esto en la Biblia, no se refiere a que Dios tiene una mano, porque ya dijimos que Dios es espíritu y que Dios no tiene partes. Por tanto, cuando usted vea que dice la mano de Jehová, el brazo de Jehová, es lo que se llama un antropomorfismo. Es una figura del lenguaje que se usa en la Biblia para que nosotros podamos entender cuál es el sentimiento de Dios en ese momento. Pero Dios no tiene partes. Hay otra pregunta que, por ejemplo, la gente dice, ¿es la Trinidad una contradicción a la simplicidad de Dios? Porque la Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Eso significa que Dios está dividido en tres partes? Es una pregunta válida. Y la respuesta es no. No me quiero meter en los detalles de la Trinidad, porque ese es un tema que va a ser tocado la semana que viene por Edmir, acerca de
de la unidad de Dios. Estoy segura que Él va a hablar del Padre, Hijo y Espíritu Santo, de cómo son tres en personas y uno en esencia. Pero solamente vamos a hablar de lo referente a la simplicidad. Dios es tres en personas, uno en esencia. La Trinidad entraría en contradicción con la simplicidad si la Trinidad dijera que ellos son tres en esencia divina. Ya sea porque explicaran que la esencia divina estaba triplicada o porque estaba fragmentada en tres partes. Eso no es así. Dios es tres en personas, una en esencia, una esencia divina que es poseída por las tres personas igualmente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo sé que para nosotros es un poco complicado lo de la Trinidad. No para nosotros, para todo el mundo. La Trinidad es un misterio, ¿ok? Pero Dios nos ha dado, como en todo lo demás de la Biblia, Él nos ha dado partes que entender y tenemos que con sed, como estamos haciendo hoy, con sed, tratar de entender la Trinidad, y eso lo vamos a hacer ya para la semana que viene. Hermanos, en conclusión, simplicidad de Dios. Dios no tiene partes, es un atributo incomunicable. Eso implica que la esencia de Dios es igual a sus atributos y que sus atributos son iguales uno a los otros, internamente en Dios. Externamente podemos verlo quizás manifestado en un acto, uno más que el otro, pero eso no significa que Dios en ese momento esté siendo más misericordioso o esté siendo más de amor o esté siendo un Dios que está aplicando más su justa ira. Dios es completamente Dios en todo momento. Esa es la simplicidad de Dios. Pero yo no quería sencillamente terminar así. Porque si hay personas nuevas que están escuchando, quizás puedan decir, son tantos conceptos nuevos que yo no lo entiendo, sencillamente no lo entiendo. Quizás se le va a lo de la simplicidad. Pero yo quería animarle a seguir estudiando la Biblia, a seguir escuchando los mensajes, a seguir buscando de Dios. Hermanos, Dios ha sido tan bello en revelarse a nosotros. Dios nos ha dado vida nueva en Él. Dios ha dicho que Él ha venido a buscar a los más humildes de nosotros, para darles en la cara a los demás que se creen sabios. Entonces, ¿cómo vamos a perder esa oportunidad? ¿Cómo vamos a perder la oportunidad de conocer más de Dios? E incluso, aunque usted no conozca o no entienda completamente la simplicidad de Dios, el hecho de que esté buscando a Dios y esté buscando tener una mejoría en su vida espiritual hace la diferencia. No quiero que se vaya con un mal sentimiento en caso de que no lo pudo entender. Quería acabarles de leer lo que dice la Confesión Bautista acerca de Dios. Dice, ahorita le leí nada más hasta donde decía de que Dios no tiene partes ni pasiones, pero también dice, el Señor es inmortal, que habita en luz inaccesible, inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, infinito en todo aspecto, santísimo, sapientísimo, libre y absoluto, que obra todas las cosas para su gloria, según el consejo de su propia voluntad, inmutable y justísima, lleno de amor, gracia, misericordia, longanimidad, abundante en bondad y verdad, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de aquellos que le buscan con diligencia y además muy justo y terrible en sus juicios, que aborrece todo pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Hermanos, esta es la Semana Santa, el comienzo de la Semana Santa es Domingo de Ramos. Quiero que en estos últimos 2 minutos que queden
pensemos en lo que no se nos puede olvidar de Dios. Que ese Dios tan maravilloso que acabo de leer, misericordioso, grande en amor, en gracia, infinito, inmortal, ese Dios que nuestra mente, nuestro intelecto no puede abarcarlo, ese Dios nos amó tanto que Él mandó a su Hijo a vivir entre nosotros esa vida que nosotros no pudimos vivir, esa vida que nuestro pecado no nos permite, una vida perfecta. Y el inocente Cristo fue a la cruz a morir por nosotros, a pagar la deuda que no podíamos pagar. Eso es lo que quiero que no se nos olvide. La deuda que no podíamos pagar, Cristo la pagó en la cruz. Hermanos, y si hoy usted ya tiene a Cristo en el corazón, ya tiene todo lo que necesita para entender el resto de los atributos. Y si no lo tiene, en unos minutos el pastor va a hablar de cómo puede recibir a Cristo, recibir salvación y vida eterna. En el único que hay salvación es en Cristo. Oremos, hermanos. Padre nuestro, Señor bendito, alabado sea tu nombre. Señor, gracias por estos minutos. Te agradezco por la vida, Señor, de cada uno de los hermanos. Gracias por su esfuerzo, por sus deseos de conocerte, por sus deseos, Señor, de saber quién eres, por sus deseos de regodearte en tu gloria, Señor, de que tú eres nuestro Dios, el que nos ha dado una vida nueva, el que nos ha dado una esperanza viva, Señor, que tenemos en Jesucristo. Gracias, Padre, porque hoy pudimos aprender que tú no tienes partes. Gracias por cada detalle que tú nos revelas, Padre Santo. Sea tu nombre exaltado sobre toda la creación. Te amamos, Señor, con todo el corazón. Sabemos que tu palabra dice en Filipenses capítulo 2 que toda rodilla se va a doblar y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Señor, nosotros nos alegramos de que ya nuestras rodillas están dobladas en gozo, celebrando, Señor, la Semana Santa. Gloria sea tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguimos orando. Gracias, Señor, por el estudio de esta hora. Gracias porque tú nos enseñaste a través de tu palabra lo que es la simplicidad. Te pedimos, Señor, por la vida de nuestra hermana Carmen, su familia, por las necesidades que ellos puedan estar pasando, Señor, te pedimos por ellos. Pero ahora queremos orar por el milagro más grande, ese milagro por el cual Jesús fue a la cruz, para que tengamos el perdón de pecados. Si usted está acá y no le ha entregado su vida a Jesús, este es el tiempo, este es el día. Póngase de pie y entréguele la vida a Cristo. Ahí están mis hermanos diáconos que van a orar con usted y por usted para que tome la mejor decisión de su vida, una decisión eterna. Si usted está en casita y no le ha entregado su vida a Jesús, también puede hacer esta oración conmigo y repetir después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Gracias doy a Dios por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Señor, te agradecemos porque hoy, Padre, es el Domingo de Ramos, el día en el cual, Señor, celebramos esta semana. Para muchos, Señor, una semana triste, para otros una semana de victoria. Y te agradecemos, Señor, por haber puesto tu mirada en la vida de cada uno de nosotros, aún antes de la creación. Señor, bendice esta semana, que podamos ir a trabajar, que podamos estar con la familia y reflexionar de ese sacrificio tan grande que tú hiciste por obediencia y por amor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, que Dios les bendiga. Recuerden, nos vemos el miércoles a las 7 y el viernes a las 7:30 acá en la casa del Señor. Que Dios les bendiga a todos.
Hermanos, si han encontrado una